invito entonces a nuestros conferencistas a pasar a nuestra última parte, que es el panel de reflexiones finales sobre este tema de las 360 grados visión de los seguros de vida. Entonces invito al doctor Oscar Rocha, a la doctora María Mercedes, al doctor Jonathan, Gina, la doctora Jonathan y por supuesto a nuestro director de la Cámara de Vida, Milton Moreno. Adelante. Bien, no, perfecto, agradecerles nuevamente por permanecer. Vamos a respetar, por supuesto, el horario del programa, vamos hasta las 12:30, pero más importante, vamos a respetar, como dice mi jefe, el derecho fundamental al almuerzo. Entonces, yo no quería desaprovechar la oportunidad de tener aquí estos excelentes conferencistas. Hemos hecho un repaso y yo creo que el título del seminario ha honrado, o las conferencias mejor, han honrado el título de nuestro seminario y hemos tenido unas conversaciones que nos dan o pueden dar cuenta de una visión, yo diría que holística, integral, de lo que son los seguros de vida. Pues por supuesto, uno quisiera unas jornadas mucho más extensas para seguir abordando temas importantes, pero sí considero que lo que hemos visto hasta este momento nos pueden dar una visión de cuál es el panorama actual de los seguros de vida, cuál es el camino y hacia dónde queremos llegar. Estimados conferencistas, yo quisiera primero abordar una pregunta de manera individual con cada uno de ustedes, teniendo en cuenta la visión de cada una de sus conferencias y finalmente abordar una o dos preguntas de manera transversal. Y quiero iniciar en el mismo orden de las conferencias. Estimado doctor Jonathan, nos contaba y hacía un repaso, de hecho muy detallado, tanto del marco normativo como la jurisprudencia, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y vemos que Colombia no se ha quedado atrás en lo que tiene que ver con esa actualización jurídica. Venimos avanzando, venimos un poco apoyándonos en esa literatura, yo creería, y experiencia internacional. Vimos cómo vamos en NIF 17, vamos en temas de solvencia, olvido oncológico, ya lo adoptamos directamente en Colombia. Pero pensemos, y esta pregunta o este escenario quisiera hacerlo para todos, pensemos que se nos aparece el genio de la lámpara y nos dice un solo deseo. Doctor Jonathan, ¿cuáles serían esos ajustes? Y si tuviéramos ese nudging o ese empujoncito desde la perspectiva tributaria, por una parte, de poder conectar el seguro como una verdadera herramienta de planeación financiera, más que solo como una herramienta de protección, creo que lograríamos un objetivo principal de incremento de esa palabra que no me gusta, de la penetración pues, de los seguros. Bajo esa consideración, yo retaría un poco lo que ha tratado pues, mal, sin una buena planeación, digamos, todo el tema tributario. Profundizaría, doctor Oscar, en ese artículo 126-1 del Estatuto Tributario, que le da una oportunidad impresionante a los seguros privados de pensiones, con interpretaciones que ya han habilitado pues, unas conversaciones distintas de, por ejemplo, no tributar sobre esos como retornos patrimoniales, y definitivamente creo que sería mucho ese énfasis. Y lo digo porque el resto del trabajo está en manos de la creatividad. Las normas nos dicen los qués, los cómo dependen de nosotros. Así que yo creo que tenemos un escenario propicio para hacerlo. Se hablaba, por ejemplo, de reconocerlo como un acto de amor propio. Desde hace muchos años tenemos las 5 posibilidades de aseguramiento, tanto de la prima como del valor asegurado, con valores estables o valores fijos, con las primas crecientes o valores asegurados crecientes o decrecientes o indexados. Ahí lo hemos tenido siempre. Y hoy Oscar lo planteaba desde la tendencia en los Estados Unidos, pero también desde el sentido común. La gente cuando está en etapa productiva es más joven y los adultos de la primera adultez, decía Ingrid, yo me siento un adulto jovencito todavía, definitivamente lo que también queremos es atrevernos, ¿verdad? Y yo cierro diciendo como una reflexión de que no hay que tenerle miedo a atreverse a estas cosas. Yo en estos días me atreví a invertir en bitcoins. No tengo ni idea qué es esa vaina. Gané $30 la primera inversión que hice y después perdí los mismos 30 y me sentí espectacular.
porque yo creo que también parte del ejercicio es atreverse a descubrir cosas, perdón. Perfecto. Hay que atrevernos y hay que arriesgarnos. Yo creo que el mensaje es claro. Desde la regulación, por supuesto, hay unos temas que podrían ajustarse, por ejemplo, todo el régimen tributario, pero gran parte está en nosotros mismos. Doctora María Mercedes, una parte de su importante conferencia que me llamó mucho la atención fue desde la responsabilidad y la ética que nosotros como evaluadores del riesgo tenemos en esta nueva tendencia, en este nuevo mundo cambiante, donde esas nuevas tecnologías desde lo médico científico nos ayudan a tener mayores instrumentos para conocer mejor el estado del riesgo. Pero también hay una responsabilidad, y esa responsabilidad la mencionaba la doctora María Mercedes en su disertación, respecto, por ejemplo, de las pruebas genómicas. Cómo nosotros responsablemente utilizamos esa información para no caer en la discriminación. Cómo esta evolución de las nuevas tecnologías médico-científicas podemos aprovecharlas sin que caigamos directamente en la discriminación al cliente. Correcto, muy bien. Uno de los temas fundamentales cuando uno maneja datos sensibles es el tema de la ética. Y el tema de la ética lo uno a una frase que me parece muy importante, que es innovación y cultura. Unir estas dos cosas, y hablando de cultura desde la cotidianidad, uno tiene que ser, más allá de la ley de habeas data, más allá de cualquiera otra de todas estas normas que protegen los datos, tiene que ser muy sensible, y por eso es importante el conocimiento de temas de salud. Entonces, rayar en la discriminación pues es muy fácil, porque o es estándar el riesgo o lo extraprimo o finalmente no es asegurable. Pero lo que queremos es que esto que no es asegurable se puedan buscar estrategias desde el condicionado particular para que finalmente estos grupos poblacionales puedan acceder al tema de seguros y por supuesto al tema financiero. Perfecto. Yo creo que aquí, y complementando a la doctora María Mercedes y un poco como insumo de su conversación, tenemos una responsabilidad grande de ser responsables. De si bien estas nuevas tecnologías nos dan herramientas para conocer, yo diría que de manera precontractual muchas veces, el verdadero estado del riesgo, cómo nosotros utilizamos esa mayor información para no caer en una asimetría de la información respecto del cliente. Y yo creo que aquí hay unos retos, pero también hay unas oportunidades grandes como, por ejemplo, tarifadores, por ejemplo, las áreas médicas desde el consumidor y desde lo financiero. Bien, el doctor Oscar Rocha nos mencionaba al principio de su sesión, y me parece que la disertación también me puso a pensar. Milton y Gustavo me dijeron que hablara sobre el seguro de vida con ahorro en Colombia, y seguramente si yo me hubiese centrado en esa discusión, la conferencia no dura siquiera 5 minutos. Y lo que vimos fue un panorama muy importante centrado en Estados Unidos. Y eso me llevaba a pensar ahora mismo que yo le escuchaba hay muchas cosas que ya están inventadas. Tenemos a los colegas americanos que han sido muy ingeniosos para potencializar directamente estos productos de vida con ahorro, pero que aquí, afortunadamente, como lo veíamos y como lo manifestaba Oscar, pues la penetración yo diría que es ínfima, es casi nula. ¿Cuál debería ser, Oscar, el escenario o esos ajustes como país, como sociedad, desde el punto de vista financiero, desde nuestro mercado financiero, para poder un poco aprender y aplicar esas experiencias internacionales? Uy, la lista puede llegar a ser larga. La lista del niño Dios. Sí, pero mire, yo diría que hay una principalmente que a mí y ahí vamos al revés de lo que decía Jonathan, vámonos a mirar nosotros al ombligo, y es incomodarnos. Yo creo que todos acá tenemos que incomodarnos. Las compañías, en desarrollo de producto, en asunción de riesgos, en buscar vehículos de reaseguro apropiado para esto, los intermediarios, en capacitación,
bueno, la compañía generando fuerzas de venta especializadas, cómo hacerlo de la mejor manera, el intermediario entender un esquema de comisión diferente, en no satisfacerse con el mercado que hoy en día tiene. Yo creo que aquí todos, y sigo con mis cosas directas, si uno ve el tipo de asesor que vende lo que tenemos en este tipo de productos, se la pasa de una compañía a otra, porque va a su mercado natural, porque el producto es el mismo, y nosotros como compañías de seguros estamos como medio adaptados o conformes, o yo ya no sé ni qué palabra utilizar ante eso, pero esa es la realidad. No nos queremos incomodar en buscar más mercado, ni las compañías, ni los intermediarios. Hay mucho por desarrollar ahí. Y a eso súmele la sociedad, y a eso voy al cliente regulador. Queremos, o sea, el cliente para el supervisor termina siendo una cosita, una copa de cristal que no se puede romper. Entonces, no, que no asuma riesgos. Todos los riesgos los tiene que asumir la aseguradora. Entonces, cada vez y entonces no dejan a la persona tomar decisión, porque entonces se vienen las quejas, y eso pasa no solamente en este tipo de seguros, en muchos seguros. Entonces, yo creo que ahí el punto es cómo nos incomodamos todos para llegar a lo que queremos llegar. Creo que hay mucho por hacer, pero estamos parqueados en un status quo muy, muy relevante, y las apuestas, y yo creo que la incipiencia se debe a eso, las apuestas, y yo decía esto, aquí uno ve en los mercados desarrollados que el que apuesta bien gana mucho, pero aquí hay miedo a hacer apuestas realmente transformadoras en este tipo de industrias, y en no permitirse volverlas de pronto más sexys para todos, para el intermediario que realmente deje de ser un intermediario diferente, que tenga una propuesta de valor realmente diferenciada y que no vaya de un lado para otro migrando su cartera. Yo creo que el mensaje es claro y un poco atado a lo que nos mencionaba Jonathan. Hay que arriesgarnos como sector asegurador, hay que incomodarnos, y un poco de esa frase cliché, hay que salir de la zona de confort. Lo mencionó Oscar hace unos minutos, lo mencionó en su disertación, también pasa por la educación de las fuerzas comerciales. ¿Hasta dónde, si yo como compañía de seguros le entrego un producto tradicional a la fuerza comercial, pues él va a vender un producto tradicional? ¿Hasta dónde, si yo incomodo al mercado siendo innovador, y las cifras que nos mostró Oscar son muy dicientes, el que arriesga, por lo menos las cifras que tenemos, le ha ido muy bien? Entonces, un poco nuevamente hay que incomodarnos y hay que arriesgar para diversificar nuestros productos. Bien, querida Gina, varios temas me sorprendieron en tu discusión. Primero, los motivadores, esos grandes motivadores que reflejan los estudios que se han hecho y que el INRA de manera muy juiciosa ha hecho durante muchos años, pues esos motivadores han venido cambiando, lo mencionaba la doctora Tami. Ya no queremos tener tantos hijos, si es que queremos tener, ya no nos queremos casar. Y entonces, esos criterios que nos llevaban a nosotros a la colocación o a adquirir un producto de vida, pues la sociedad lo que nos ha mostrado es que ha venido cambiando. Y eso está atado a las nuevas tecnologías. Y está atado a una frase con la que tú terminaste y que yo la pongo en pregunta. Las nuevas tecnologías, por ejemplo la inteligencia artificial, ¿va a reemplazar la intermediación o la va a complementar? ¿Cuáles son esos retos o esas innovaciones que debemos implementar desde el punto de vista tecnológico, Gina, para que esas nuevas tecnologías nos complementen como fuerza comercial y como sector asegurador y no tenga ese efecto indeseado de reemplazar? De acuerdo. Gracias, Milton. Bueno, también una de las conclusiones de este estudio que nosotros hicimos en conjunto con Capgemini, pues la centricidad en el cliente es uno de los factores más importantes, pero pues todo esto tiene que estar soportado por la tecnología. Entonces, realmente si queremos ser dinámicos y eficientes, pues la tecnología ya juega el rol fundamental y es inherente a nuestras vidas. No podemos funcionar sin ellas y es la única forma que pues vamos a poder hacer una segmentación adecuada de nuestros clientes con datos, vamos a poder entender al consumidor, vamos a poder ofrecer experiencias fluidas
Y eso pues realmente es lo que va a generar el mayor impacto. El estudio también dice que el 6% de las compañías que ya han migrado y salido de sus tecnologías heredadas o legacy, digamos tecnologías legacy, el 6% pues se ha visto beneficiada en un crecimiento, o sea, crecimiento de su industria, perdóname, crecimiento de su empresa que está por valores encima de la industria. En un 6% tienen crecimientos mayor de la industria. Número 2, pues son más rentables, más ágiles y lo más importante, pues tiene un impacto directo en la experiencia del cliente. Entonces, pues realmente la tecnología es un 360 y tenemos que incorporarla en todos los aspectos del negocio. Clarísimo, y eso yo lo ataría, Gina, a uno de tus mensajes finales sobre la educación. Y la educación no solamente al consumidor. Tú nos mostrabas que cerca del 41% de las personas que fueron objeto del estudio manifestaron tener un conocimiento ínfimo o nulo respecto del aseguramiento. Eso es una cifra que debería preocuparnos y deberíamos atender de manera importante, pero no solamente limitar a capacitar o entender o fortalecer, por supuesto, esa educación financiera que es totalmente importante, sino también a las fuerzas comerciales. Y un poco atado a lo que mencionábamos en las otras preguntas, es qué insumos nosotros como compañías le estamos entregando al ecosistema asegurador, principalmente a la columna vertebral de las ventas, que son las fuerzas comerciales, para que ellos puedan potencializar ese querer del sector asegurador. Es cierto, y discúlpame que te respondo Adelante. también con un comentario interesante, digamos dentro de un programa de marketing digital que realicé, hay una herramienta que uno puede consultar en internet sobre diferentes productos y diferentes preguntas que hacen las personas. Entonces, pues mi pregunta a esta plataforma fue dirigida acerca de los seguros de vida. Yo quería entender qué consultaban las personas acerca de los seguros de vida. Y realmente no habían consultas por parte del consumidor. Quienes estaban consultando eran los agentes y las preguntas eran: ¿cómo vendo adecuadamente un seguro de vida? ¿Qué debo decir? ¿Cómo contacto a mi cliente? ¿Cómo llego al consumidor? Entonces, fíjate que las preguntas no venían del consumidor, que normalmente pues, estas plataformas son como la voz del consumidor, y quienes estaban consultándola eran los asesores de seguros. Entonces, yo creo que aquí tenemos una tarea bien grande. Tenemos una población que, como bien habíamos hablado, es grandísima de asesores de seguros de vida en Colombia. Y pues en vez de enfocarnos en lo que es la capacitación del producto y temas técnicos, que es lo que no conecta con nuestro consumidor, es una comunicación simple basada en las necesidades y estilos de vida de nuestro consumidor para poder lograr una mayor eficiencia en captar y cautivar a nuestros clientes. De acuerdo, Gina. Y yo quisiera finalizar este seminario con una pregunta final transversal para todos ustedes. Nuestra Convención Internacional de Seguros, que se celebró hace un mes en la ciudad de Cartagena, se denominó ante la turbulencia, mayor protección. Y esa turbulencia yo la entiendo como esta era de cambios de la que hemos venido hablando. Cambios sociales, cambios culturales, cambios tecnológicos, tenemos un cambio geopolítico. Y eso, por supuesto, nos lleva a replantearnos como seguros de vida. Que desde la visión de negocio que cada uno de ustedes tiene, y un poco atado a la línea de cada una de sus conferencias, ¿qué responsabilidades, qué retos y oportunidades se plantean y cómo resolver esos retos, si se quiere, para poder fortalecer el mercado de seguros de vida en Colombia? Iniciamos por el doctor Jonathan, por favor. Yo los quisiera invitar a que cierren los ojos un segundo y se imaginen un vaso en el que caen unos hielos y de un momento a otro se abre una botella de Coca-Cola. Estoy seguro que los estoy antojando. Eso es lo que un amigo que está aquí presente, Freddy, ha presentado de cómo volver el seguro algo aspiracional, algo que uno desee. Y voy a tomar la palabra de Oscar: los seguros no son sexys. Y el seguro de vida que cubre la muerte, menos. ¿Cierto?
Pero también Gina habla del acto de amor propio, como verdaderamente es un instrumento de planeación financiera. Entonces, ante esa pregunta, Milton, yo creo que hay que sacudirnos. Y la forma de sacudirnos es darnos cuenta de que si empezamos más allá de innovar con 1.000 millones de productos nuevos, si empezamos a volver al origen, a conectarnos con los seres humanos, a escucharlos de verdad, a entender que así como María Mercedes decía que no podíamos comer lechuga ni tampoco papa con cáscara, los médicos ya nos están diciendo usted no se vaya a meter al baño con el celular porque se puede enfermar. Tiene que tener un momento de desconexión de las redes sociales, una descontaminación. Entonces, yo realmente la pregunta la resolvería, así como aquí mencionaron Japón, a mí me fascina Japón, y al estar en Japón, la vez que tuve la oportunidad de hacerlo, yo creo que hay que volver al origen. La vida es cíclica. Las japonesas ya usan los pantalones de pliegues otra vez porque están de moda. Los detalles importan, los olores importan, entender las necesidades humanas importan. Entonces, si le quisiera responder, yo es, primer reto, ¿cómo hacemos el seguro aspiracional? Que todos deseemos comprarlo. Punto número 1. Y punto número 2, ¿cómo volvemos al origen? ¿Cómo nos conectamos con los seres humanos y sus necesidades para atenderlas? Perfecto. Doctora María Mercedes. Bueno, muy bien, pues complementando un poco lo que dice Jonathan, que también es fundamental, es la esencia, volver a la esencia. Y esa esencia yo la identifico con 2 palabras, la innovación y la cultura. Porque hablamos mucho de innovación y de temas tecnológicos y de generación de producto, pero lo más importante es poder unirlo a esto que se denomina cultura. Y yo les hablaba de la cotidianidad. Hay que escuchar, hay que saber qué es lo que necesitamos y cómo podemos realmente suplir esa necesidad. Esa idea de la Coca-Cola, fíjense que en la planta en Atlanta, lo primero que hacen es poner ese sonido para que la gente, a pesar de que la Coca-Cola tiene azúcar, a pesar de que, mejor dicho, cualquier veneno, ¿sí? Poquito. Entonces, cuando uno escucha eso, realmente vuelve al origen, vuelve a esos años en los que finalmente no pensábamos si era dañina o no. Pero concluyendo, Milton, yo creo que la esencia es lo que tenemos que rescatar y la escucha activa es lo que nos va a dar esos parámetros por donde debemos cruzar esta turbulencia que tenemos en los seguros de personas. Perfecto, muchas gracias, doctora María Mercedes. Estimado Oscar. Bueno, a mí me pasó una cosa y es que mis últimas 2 experiencias laborales me llevaron de polo a polo en términos de las necesidades de los clientes. Entonces pasé de estar en un mundo donde la prioridad era la educación de los niños a un mundo donde y estas son, pues, digamos, la pasada y la actual, a un mundo en que el tema demográfico se volvió, y lo vimos en la conferencia de Fasecolda, yo venía trabajando en eso desde el banco en algunos reportes porque es, como insisto, digamos, es la apuesta que está generando el banco en eso. Y veníamos viendo las necesidades de la población, para no llamarlo de otra manera y darle también un nombre sexy, de la población silver y de la economía plateada. Entonces yo creo que hay 2 temas ahí. Primero, yo creo que encontrar las necesidades puntuales de los segmentos a los cuales yo quiero atacar comercialmente es fundamental. Y hoy en día, si uno se da cuenta en este tipo de productos y en la mayoría que tenemos hoy en nuestra industria, hay mucho commodity. ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Y cómo atendemos a esas poblaciones? Yo cada vez estoy más preocupado con el tema demográfico, más allá de la longevidad, es cómo atender esas necesidades. Hablan sobre el tema del adulto mayor y las etapas. Ahora también hay teorías en torno a los diferentes tipos de edad. La edad de salud, o sea, mejor dicho, yo hasta dónde voy a llegar, pero no solamente es hasta dónde voy a llegar, hasta dónde voy a llegar sano. Y si eso lo combinamos
con la coyuntura política, sin hablar de política, uno ve cada vez más en nuestro país un mundo más descubierto de esas necesidades básicas, en las que quiera. Hay un tema, y ahí vuelvo a mis raíces económicas, hay un tema fiscal en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia, que de alguna manera está privando a las personas de poder acceder a esas necesidades de una manera pública. Bien lo comentaba usted, digamos, el boom de los seguros de salud, ¿a qué se debe? Pues porque algo está pasando donde yo estoy viendo que hay un riesgo que hemos hecho nosotros como aseguradores para ganar mercado, o eso está pasando sin que yo quiera necesariamente, o simplemente estoy metiendo el mismo producto porque se presentó la oportunidad. Yo creo que hay mucho por trabajar para satisfacer esas necesidades puntuales en un momento coyuntural en el cual lo público va a ser incapaz por unos temas fiscales que, insisto, no es un tema de Colombia solamente, en el mundo no están sucediendo, y es donde la voluntad de la persona y la capacidad de la persona de planearse y de ir a buscar necesidades tiene que ser satisfecha por los privados. Y yo creo que ahí es donde está el quid del asunto. Perfecto, Oscar, clarísimo. Para terminar, Gina. Gracias, Milton. Bueno, desde el punto de vista de retos y oportunidades, y donde yo lo estoy viendo, que es el del consumidor, pues como industria y como ecosistema tenemos una responsabilidad bien grande. Y justamente pues se basa en estos cambios de estilo de vida y transición demográfica que estamos viviendo. Y aquí como ecosistema, y cuando me refiero a ecosistema, me refiero a las asociaciones, los canales de distribución, los sponsors, las aseguradoras. Creo que se tiene que generar una sinergia muy fuerte y siempre de cara al consumidor. Un aliado súper importante y donde yo veo una oportunidad de crecimiento grandísima son, por ejemplo, los bancos. Creo que inclusive a través de la asociación bancaria, todos los avances que se están desarrollando a través de la banca, pues nos podemos apalancar como industria aseguradora, desde el punto de vista de las finanzas abiertas, de los datos. Por ejemplo, en Estados Unidos en el tema de suscripciones es súper importante cómo hay data abierta de antecedentes médicos, de recetas médicas que han tomado las personas. Entonces, pues creo que esto, uniéndonos como ecosistema con todos los jugadores y las diferentes asociaciones, no solamente desde Fasecolda, sino del sector bancario, hay oportunidades de apalancamiento que pues generan innovación y pues puede potenciar el crecimiento para superar esos retos y aprovechar las oportunidades. Perfecto, Gina. Muchas gracias, y en general muchas gracias a ustedes, conferencistas estrellas, por haber aceptado nuestra invitación. Nos llevamos muchos aprendizajes, pero también muchas preguntas. Y yo creo que una de las finalidades de este tipo de escenarios, por supuesto, aprender, ver nuevas visiones, escenarios internacionales, pero también despertar la curiosidad de por qué no repensamos lo que estamos haciendo. Esas preguntas, ¿por qué no me siento yo con mi equipo de trabajo directamente en mi empresa para poder resolver ese tipo de preguntas? Nuevamente, a ustedes muchísimas gracias, y a ustedes, por favor, por supuesto, por su asistencia, por su permanencia, muchísimas gracias. A todos nuestros conferencistas, muchas gracias por estas importantes reflexiones. Aquí nos quieren, por favor, Gina, para una foto, para el registro de nuestro evento. Vale la pena también recordar que Fasecolda cuenta desde hace varios años, hace aproximadamente unos 15 años, con su programa de inclusión financiera Viva Seguro. Este está más dirigido, y hoy por hoy, especialmente en los últimos 5 años, dirigido a estas generaciones jóvenes que necesitamos impactar. Este año hemos hecho un esfuerzo importante en Fasecolda por captar estas nuevas generaciones con gente de generaciones nuevas. Entonces, también los invitamos a que sigan las redes sociales de Viva Seguro y que le digan a sus intermediarios, a todas aquellas compañías que pueden utilizar también esta información, porque le estamos hablando
en un lenguaje sencillo de tú a tú a estas personas. Entonces los invitamos a seguir las redes sociales de Viva Seguro y la página web de Viva Seguro, fasecolda.com. Fasecolda cumple 50 años de historia, compromiso y liderazgo junto al sector asegurador colombiano. 5 décadas en las que hemos construido confianza, fortalecimiento, conocimiento. Hemos trabajado en alianzas con instituciones y acompañado a todos los colombianos en estos 50 años. Por eso queremos invitarlos a iniciar juntos el recorrido que estamos preparando para estos 50 años. Muchísimas gracias, invitadísimos a todos los programas del próximo año y gracias por su compañía y por este exitoso evento. Un aplauso para ustedes.